tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Nuestro protagonista en esta ocasión es David Cano, que ha sido también el protagonista del último Foro La Región. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Este foro ha sido también el memorial de Emilio Ontiveros. ¿Qué es lo que añora de él? Bueno, todo. No me esperaba esta pregunta. La verdad es que cuando hablo de Emilio me emociono. 25 años con él trabajando, pues he hecho en falta sus consejos profesionales. Él era el jefe, el presidente de AFI, su opinión de la economía, su cercanía, ¿no? Todo. A Emilio se le echa de menos todos los días, claramente. Ha analizado también cuestiones como la economía financiera dentro de las familias. Y Ourense tiene una particularidad, que es que somos muy ahorradores. Cada año batimos nuevos récords sobre los fondos que guardamos en los bancos. ¿Cómo, de qué forma repercute esto en la economía local? Muy bien. Vamos a ver, hay una relación clara entre la edad media de la población, de una provincia, de una comunidad autónoma, incluso de un país, y cómo ahorra. De tal forma que cuanto mayor se es, menos riesgos se asumen y se deja más dinero, por ejemplo, en un depósito bancario. Y eso tiene sus implicaciones negativas en términos de capacidad de crecimiento de la economía. Porque cuando queremos montar un proyecto empresarial, cuando necesitamos capital en las empresas, evidentemente se puede canalizar a través de un banco donde nosotros hemos dejado el depósito, pero hay formas más directas, mediante la inversión en acciones, mediante la inversión en fondos, o en fondos más arriesgados de capital riesgo, ¿no? Y aquí siempre se pone el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos muestra un mayor crecimiento económico que el resto de las economías desarrolladas, sin ninguna duda porque tiene una menor propensión al ahorro vía depósitos y a cambio una mayor propensión de la inversión en acciones, en bonos, esa tipología de productos, ¿no? Por lo tanto, sí, entendemos que hay una balsa de ahorro en Ourense y en otras provincias españolas que es el reflejo de una edad media algo más elevada y que es una oportunidad, porque si ese dinero se canalizase a proyectos de inversión, sin ninguna duda se podrían financiar y esos son los que en última instancia podrían permitir un mayor crecimiento del Producto Interior Bruto. Mucho peor sería que no hubiese nada de ahorro en nada, en ningún tipo de producto, ¿no? Por lo tanto, veámoslo como una oportunidad y ojalá ese ahorro se vaya canalizando hacia otras fórmulas de inversión. Para esa gran parte de población que desconoce cómo funcionan la macroeconomía y la microeconomía, ¿cómo les podemos explicar la inflación? Porque mucha gente no comprende el por qué va al supermercado y los precios son más altos, se quedan en términos generales, ¿no? Bueno, exacto, la inflación es eso, ¿eh? Cuidado, que conviene distinguir la inflación del IPC. El IPC es el índice que mide los precios y la inflación es el ritmo al que crecen los precios. Digo porque en los últimos meses la inflación está cayendo, eso no significa que estén cayendo los precios. Lo que está moderándose es el ritmo al que crecen los precios, pero los precios siguen subiendo. Por lo tanto, la inflación no es más que eso, el ritmo al que crecen los precios. ¿Y por qué siguen creciendo? Bueno, pues porque sigue habiendo demanda. La economía mundial, que pensábamos que iba a entrar en recesión, íbamos a sufrir una crisis asociada a la subida de los tipos de interés, a las guerras, Bueno, los economistas nos está sorprendiendo positivamente la economía mundial y la economía española, que consigue crecer a tasas del 2,5%. Diríamos que la contrapartida mala de que la economía sigue creciendo es que efectivamente seguimos consumiendo y que eso presiona al alza los precios. Y por eso hay inflación. Es verdad que no es la inflación que teníamos, las tasas de inflación hace un año y pico, cuando era del 8%, porque ahí había otros factores asociados al incremento de las materias primas, del gas, de la gasolina y demás, o de la electricidad. Eso ahora no pasa, pero bueno, como sigue habiendo demanda, pues seguimos teniendo una tasa de inflación del 3,5%. Lo que nos gustaría a todos los economistas y a los bancos centrales es que la inflación se fuera hacia la zona del 2%. Es decir, tenemos que aceptar que los precios suban y que suban todos los años, hasta eso es sano, es señal de que las cosas van bien, pero que subieran un 2%, no un 3 ni un 3,5%. Hablaba ahora hace unos instantes de la economía española. Conocíamos esta semana los datos del Banco de España, que decía que el PIB ha aumentado 4 décimas y se sitúa en torno a un 2,3%. ¿Qué significa esto para las familias, pero también para las empresas? Muy bien, sí. Lo que hace el Banco de España es revisar al alza la previsión de crecimiento económico en 4 décimas hasta el 2,3. Esto lo que significa es que, y esto también es importante señalarlo, el PIB no es la riqueza de un país, es la renta que genera cada año. El PIB, la riqueza de España es muy superior al Producto Interior Bruto. Pero bueno, volviendo un poco a la analogía de... Es como si todos los años nos subieran el sueldo, como si todos los años obtuviéramos una mayor renta.
que realmente es del 2,4%, esto igual es un poco técnico, pero conviene matizarlo, es un 2,4 más la inflación. O sea, realmente lo que nos están subiendo el salario, si se me permite la simplificación, en la economía española es del orden del 5%. Consumimos más, invertimos más. La economía española está creciendo a esa tasa del 5%, que es un 2,4 si le quitamos la inflación, más el 3% aproximadamente de inflación. Eso lo que significa es que seguimos avanzando. Es verdad que nos gustaría que creciéramos más, al 4 o al 5%, pero bueno, no está mal hacerlo al 2,4. Es verdad que es dependiente del sector turismo, es nuestra principal vía de crecimiento de la economía, el sector turístico va a marcar nuevos máximos. Y es relevante hacerlo a esa tasa cuando nuestros principales socios comerciales, Alemania, Francia, Italia, apenas crecen a un 0,4 o a un 0,5%, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se puede valorar positivamente esa mejor evolución de nuestra economía, ese crecimiento de nuestra generación de rentas anuales, que está vinculada al sector del turismo, es verdad, pero que es diferencial. Es verdad también que España sufrió más en el COVID, precisamente porque el turismo sufrió mucho más, ¿no? Pero como digo, ojalá creciéramos más, claro, pero que España crezca, el PIB de España crezca al 2,4%, 2,3%, entendemos que es una buena noticia. Pues muchísimas gracias, David Cano, por dedicarnos estos minutos, y a los que estén interesados en este tema pueden buscar en www.laregion.es, ver el foro completo con sus preguntas y poder informarse. Muy bien, muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros en un programa más. Nos vemos en el siguiente.